pasión por Formosa de destellos de amores, sabia del dorado reflejo del sol, fruto del quebracho le diste a tu gente, detrás del petróleo callada ilusión, tras de los fortines nació la provincia, norte de la patria junto al chamamé, salteño que vienes, paraguayo amigo, somos tus hermanos, formoseño al fin. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. El placer de compartir con ustedes una nueva edición de Pasión por Formosa, Este programa que realmente lo hacemos con mucha pasión. Mañana, sábado 16 de noviembre, se cumple o mejor dicho, se conmemora el Día del Empleado Judicial. Y en este primer bloque queremos desarrollar algo sobre el Poder Judicial, qué actividad, en qué consiste el trabajo que hacen, porque mucha gente dirá, bueno, pero ¿y qué hacen realmente ellos? El que no pisó un Poder Judicial no sabe a qué se dedican, ¿no? Y para ello hemos invitado a un par de personas. Está con nosotros el ex juez de Cámara. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias por invitarme. Don Rubén Castillo Giraudo. Así es, tal cual. Gracias. Bueno, gracias a usted por venir. Y también con nosotros está Héctor Fernández Yunis, oficial de justicia. Ex oficial, claro, están jubilados, por eso sí, hay que aclarar. Sí. Ex. Ya pasamos. Sí, pero también del gremio, ¿no? De acá, de la comunicación, 30 años en radio. Sí, también. Después vamos a hablar de eso un poco, ¿no? ¿Cómo no? Porque realmente aquí lo que nos concita esta noche en este primer bloque es hablar un poquito sobre el empleado judicial, ya que mañana se conmemora el día. Hoy están de fiesta, ya no en la noche previa. Sí, esta noche sí. Bueno, ¿y cuántos años has estado en el Poder Judicial? En mi caso, yo ingresé en el año 1974. Estuve 44 años y 7 meses en el Poder Judicial. Lo tiene bien contabilizado los días. Evidentemente hasta los meses. 40 años ininterrumpidos en la Oficina de Mandamiento y Notificaciones y casi 35 años como oficial de justicia. Primeramente fui oficial notificador y después oficial de justicia. Y en mi trayectoria del Poder Judicial estuve como secretario del Juzgado de Paz de menor cuantía de San Francisco de la ICI. Luego me encomendaron a hacerme cargo del Juzgado de Paz de menor cuantía de Ingeniero Juárez y estuve por 4 meses. Y de allí volví a Formosa, se presentó la oportunidad de rendir examen y ingresé a la Oficina de Mandamiento y Notificación hasta hace 4 o 5 meses atrás. ¿Cuánto te jubilaste? Y 4 meses. 4 meses. 4 meses. Recién jubilado, entonces. Sí. Por eso todavía no está haciendo ninguna actividad, ya va a empezar. Claro, no, ya lo va a hacer, Sí, claro que sí. Porque yo me sentía bien identificado contigo cuando estábamos hablando previamente. Sí. Si uno no ocupa el cerebro, porque uno está siempre en actividad y al pasar un poco al plano de la pasividad, de la dicha pasividad. Sí. No, hay que seguir trabajando. Y por ahí trabaja uno más que antes. Hay que estar ocupado en varias cosas, por lo menos. Así es. Sí. Bueno, y como ex juez de Cámara lo tenemos aquí invitado entonces al señor Rubén Castillo Giraudo. Ajá, así es. ¿Cuánto tiempo estuvo involucrado? 35 años en el Poder Judicial. Yo no ingresé como empleado porque en mi época de algún modo existía una facilidad de ingreso para quien no era abogado y los abogados teníamos la suerte de conseguir trabajo fácil, circunstancia que ha variado muchísimo. Mi hija, por ejemplo, es empleada judicial, ella es abogada y escribana, pero es empleada judicial porque obviamente a veces el ejercicio profesional está un poco difícil. Y el Poder Judicial siempre fue un lugar donde uno podía aprender. Yo he aprendido mucho de los empleados judiciales. Por eso quiero de algún modo iniciar esto reconociendo
y saludándolos a los empleados judiciales, quiero hacer mías las palabras del presidente del Superior Tribunal de Justicia, que hoy justamente he leído que ha saludado a los empleados judiciales. Y hay una frase que yo la he repetido muchas veces porque siempre la he considerado así, y ellos me conocen, a Yunes lo conozco desde hace más de 20 años, más de 30. Y que justamente siempre he considerado que los empleados son parte fundamental del Poder Judicial como un engranaje del todo. O sea, a veces se confunde el Poder Judicial como el poder de los jueces, y esto no es así. O sea, los jueces no podrían ejercer su poder, porque es un poder del Estado, sin los ayudantes necesarios que son los empleados judiciales, funcionarios que componen todo ese Poder Judicial, nuestro, de nuestra querida provincia de Formosa. Qué bueno reconocer eso, porque todos realmente son imprescindibles o son necesarios para que esa maquinaria funcione, ¿no? Porque en realidad nadie es imprescindible por sí mismo. Ninguno de nosotros somos imprescindibles individualmente. Pero en el equipo sí. En el equipo es fundamental. Exacto. Son dientes de un engranaje sin el cual la máquina no puede funcionar. Así mismo. Así es. Y la figura disculpe doctor, sí, la figura del oficial de justicia es la figura, la cara visible que tiene el Poder Judicial en la calle. El oficial de justicia es la persona que trata de armonizar para el fiel y cumplimiento de un mandato judicial. Los jueces son los encargados de redactar una orden judicial y los oficiales de justicia somos los encargados de hacer cumplir cabalmente la orden establecida por su señoría. Por eso que generalmente yo solíamos comentar de que el oficial de justicia es la cara visible que tiene el Poder Judicial en la calle. No es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque, así como para el juez puede ser difícil emitir una orden sabiendo el efecto que eso causa, sabemos también que la ejecución de la orden puede ser tanto o más difícil que el dictado de la orden. Hemos tenido casos, tanto Yunes como yo, hemos tenido casos que podemos enumerar, casos muy difíciles de desalojos, tal cual. En caso de usurpaciones que tenemos que disponer lamentablemente, y que familias a veces con niños tengan que desocupar porque la ley hay que aplicarla de un modo u otro, para eso está. Y como bien dice Yunes, la ejecución la llevan ellos. En algunos casos, en muy pocos casos, a veces están magistrados y funcionarios, en la mayoría son ellos solos los que se encargan, con la ayuda de mis otros alumnos que están aquí presentes, los policías, que también son la otra cara visible del poder del Estado en esa ejecución judicial. Para que se ejecute a cabalidad. Por supuesto que sí. Imagínense. Debe ser un choque realmente muchas veces, algo ingrato es. Absolutamente, sí. Imagínense lo difícil que es para el oficial de justicia tratar de hacer cumplir una orden. Me ha tocado ir a la casa de un compañero de trabajo, hacer una exclusión de hogar, y esta persona no entendía y me decía: vos me vas a sacar de mi casa y es una orden que tengo que cumplirla. Pero ¿por qué no me avisaste? No te puedo avisar, yo desconozco. Claro, había recibido recién la orden, tal cual, la notificación, ¿no? Y le tuve que sacar de la casa. Y no queda otra. No queda otra. Y sí. Así porque antes de emanar esa orden judicial vos desconoces totalmente. Lo que pasa, le explico, la orden es una orden escrita y se recibe minutos antes. ¿Vio? Aparte, voy a hacer mías las palabras que generalmente uno suele decir, ¿no? Nosotros tenemos prohibido dar ningún tipo de datos, ni siquiera una seña de datos de la medida que se va a cumplir. Es un delito. Vamos a cometer un delito si llegamos a dar algún tipo de noticias previas. Porque un montón de por qué. Le explico, se debilita dar un indicio nada más. Claro, se debilita la diligencia, se pierde tiempo. Se puede frustrar la diligencia. Se frustra la diligencia. Y la frustración de la diligencia es responsabilidad a veces. Tal cual. ¿No es cierto? Del oficial. Claro, puesto que el juez da la orden y la orden debe cumplirse en la
medida no solamente de lo posible, sino a veces hasta tratando en lo imposible de ejecutarla. Tal cual. Claro, en el Todo menor tiempo depende, posible. y en esa ejecución la actuación del empleado es fundamental. Es fundamental porque va tomando criterios de ejecución. Ya el criterio dispuesto por el juez está hecho, dicho y escrito. Ahora, la forma de ejecución, la forma de ser menos violento, pero a su vez ser expeditivo y lograrlo, está en manos de ellos. Le explico, hay otra cosa que por allí la gente no sabe. El oficial de justicia es un ciudadano, Sí. con una preparación previa, porque para poder ostentar el cargo rinde un examen. Esa es la parte que por allí nos diferenciamos a otros poderes del Estado. En el Poder Judicial existe capacitación, se promocionan exámenes para ir avanzando justamente en la carrera judicial. Pero el oficial de justicia no es médico, no es abogado, no es perito, no es psicólogo. Es un funcionario judicial que tiene que cumplir cabalmente lo ordenado por su señoría. Por eso es que por allí es difícil, hay veces se torna difícil cumplir la medida, porque su señoría es una persona que está, el doctor sabe, encerrado en un cuarto con 1.000.000 de expedientes, y el oficial de justicia es la persona que él delega sus funciones para el fiel cumplimiento de una medida. Es la persona que en realidad se encarga de hacer cumplir la orden establecida por su señoría. Es el nexo que hay entre la persona, el demandado, por ejemplo acá, y su señoría. Debe ser difícil tomar algunas decisiones, ¿no? Cuando hay familias de por medio, chicos que tienen que quedar a la intemperie, pero hay que cumplir la ley, ¿no? En realidad, Porque yo siempre he sostenido bien que inmueble toda ajeno. decisión es difícil. Desde la decisión de ser padre en adelante, toda decisión es difícil. El punto está en cómo uno después valora esa decisión. O sea, si ha tomado una decisión a conciencia, con honestidad, con seriedad y firmeza, le puedo asegurar que sea la decisión como padre de enviar a un hijo a una escuela o no, la sentencia que después se dicta, y yo he tenido, todos los jueces hemos tenido ese tipo de situaciones, dictar sentencias muy severas, con efectos muy graves, y sin embargo cuando uno está seguro de que lo ha hecho bien, con honestidad y firmeza, no se siente satisfacción por el trabajo cumplido, porque es un trabajo que hay que hacerlo. O sea, difícil, pero hay que hacerlo. Yo quiero retomar un poquito el tema de los empleados judiciales, en el sentido de que a veces, así como hay, digamos, algunos cargos de empleados judiciales que están más expuestos, hay otros que están absolutamente exentos de cualquier contacto con la comunidad y sin embargo aún así siguen siendo importantes. Sí. Hay empleados judiciales que directamente nunca son conocidos, que han pasado 50 años en el Poder Judicial y no han tenido a veces comunicación ni siquiera con otros estamentos del Poder Judicial, y aún así son importantes. Yo les puedo asegurar que desde cualquiera de los estamentos del Poder Judicial, en cualquiera de los fueros, hay gente capacitada, y eso es fundamental, y la capacitación, yo no sé cuándo se inició, porque en su momento yo siempre soy profesor emérito de la Escuela Judicial, y siempre hemos tenido, con un grupo de magistrados que hemos ingresado más o menos al mismo tiempo, siempre hemos tenido, y June lo sabe perfectamente bien, esa iniciativa de capacitar a los empleados, por una razón fundamental, porque nosotros conocimos el Poder Judicial y aprendimos a trabajar por los empleados antiguos. Cuando yo ingreso en el Poder Judicial, que era muy jovencito, sí, ingresé en el año 1980, yo aprendí a trabajar en el Poder Judicial de los viejos, así llamábamos, viejos empleados judiciales. Normalmente, por ejemplo, yo tengo 2 o 3 datos concretamente de que eran empleados, eran oficiales de policía que habían sido retirados de la policía, se habían decidido ingresar al Poder Judicial, y toda la experiencia que ya tenían como antiguos policías la trasladaban
al ejercicio, sí, de llevar adelante las causas, desde enseñar a cómo coser un expediente. Tal cual. Desde ahí en adelante hemos aprendido, y quienes ingresamos desde los cargos, yo ingresé como secretario, consecuentemente era necesario, fundamental, que tenga una relación directa con los empleados, porque el secretario es el jefe de personal. Claro. Y ellos nos han enseñado. Entonces, de algún modo, durante toda mi carrera yo he pensado, y mucha gente como yo, que debíamos devolver a los empleados lo que de algún modo recibimos. Y creo que eso se sigue haciendo hasta ahora. Yo estoy viendo, hoy mismo he visto que hay empleados judiciales cada vez en mayor número que están capacitándose, no solamente para ascensos, que de algún modo es un interés personal, sino para la comunidad misma. Es así, ¿no? Así es. Yo justamente le estoy por comentar de que, no sé si usted sabe, Formosa, el nacimiento del Poder Judicial de la provincia de Formosa se produjo en el año 1957. Toma la jurisdicción correspondiente como provincia, el Poder Judicial, a partir del año 1960. Y existen algunos personajes que ya en aquel entonces rindieron examen para ingresar al Poder Judicial. Pero se conformó el cuerpo humano en aquel entonces por algunos empleados que pertenecían al Juzgado Federal, que quedaron en el Poder Judicial de la provincia, algunos empleados que pertenecían al Registro Nacional de las Personas y algunos otros personajes que estaban en la policía de la provincia. Tal es así que yo recién le contaba al doctor de que el comisario general Lorenzo Elvio Borrini fue el tercer aspirante a ingresar al Poder Judicial y nunca ingresó, porque continuó en la policía. En definitiva, le digo, hay un montón de antecedentes. Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2012 de hacer el primer encuentro provincial de oficiales de justicia aquí en la ciudad de Formosa. En el año 2015 se hizo un encuentro regional donde participaron Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa, y nos dimos cuenta de que Formosa no está ajena a ocupar el primer lugar en cuanto a procedimiento y a las problemáticas. Formosa está bien posicionada. Qué bien eso. Hace solamente 8 días se hizo el primer encuentro, que no fue un encuentro, fue un congreso internacional, que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron, además de Paraguay, Brasil, y algunas provincias de la República Argentina, el primer congreso de oficiales de justicia y oficiales notificadores. Y Formosa estuvo muy bien representada, tal es así que fue elegida la UJIER de Formosa para participar y disertar en este encuentro. Y el próximo encuentro les cuento que se va a hacer en la República Federativa de Brasil en el mes de abril del próximo año, donde seguramente a lo mejor podemos ir a participar. Ya como jubilado, pero voy a participar. ¿Y por qué no? Habría que ir, ¿no? Exacto. ¿En qué ciudad le van a hacer? Creo, no estoy muy seguro porque me dijeron, pero se me piantó recién. No me estoy acordando. No importa. Pero que bueno, así que una UJIER de Formosa. Una UJIER de Formosa, sí. Le cuento, todo esto, nosotros nos reunimos, nos capacitamos, pero a título personal. Es decir, nos costeamos los gastos, todo. El Poder Judicial nos autoriza solamente el viaje, no nos paga para capacitarnos. ¿Yo? Ustedes cubren todo de su propio nosotros cubrimos así. Yo quiero, retomando de algún modo, este programa se llama Pasión por Formosa. Sí, nosotros somos formoseños apasionados. Sí.
Y lo que él dice se aplica a muchos órdenes dentro del Poder Judicial. A veces no se conoce porque lamentablemente en nuestro sistema de país, aunque la Constitución lo diga de una forma, es Buenos Aires lo que rige todo. De modo tal que las noticias que salen de Buenos Aires parece que son las principales, y a veces las noticias de las provincias son tanto más importantes. Formosa, en todos los órdenes y en todos los fueros, ha sido señera en muchas cosas, en muchas cosas. Hoy mismo leía, por ejemplo, de que hay un grupo de jóvenes que de algún modo están siguiendo con las banderas que hemos empezado nosotros, con los caminos que hemos abierto nosotros, respecto a la capacitación en los juicios y en lo que ahora se viene, que por supuesto son los juicios en un sistema acusatorio puro, mejorando todo el sistema procesal, por lo menos en lo que hace en la materia penal. Y leía con beneplácito, de algún modo, de que un juez de Buenos Aires había dictado una sentencia oral y se elogió muchísimo, y está bien que se haga, pero sin embargo en Formosa fue la primera sentencia oral que se dictó, y estoy hablando de se dictó hace más de 20 años atrás. Y lo dictó la Cámara Primera en lo criminal, salió en los diarios, salió en televisión, en todo eso, pero obviamente la pasión por Formosa nos limita a veces a la comunicación territorial. Por Sería eso digo ideal que es importante, perdón que lo interrumpa, doctor, ¿no? Que es importante que este programa, Pasión por Formosa, mucha gente que está a través de las imágenes de Canal 3 y a través de la red formoseña de medios, con Tropical a la cabeza, están escuchando este programa y van conociendo cosas que ustedes están señalando, como esto de que una sentencia oral hace 20 años ya se dictó aquí en Formosa. Exactamente. Y no fue noticia. Sin embargo, cuando lo hacen en Buenos Aires, local, fue una noticia local, obviamente. Pero no a nivel nacional. Pero cuando lo hacen en Buenos Aires, sí es. Muchos fallos de Formosa han sido posteriormente ratificados por la Corte Suprema de Justicia. Han sido copiadas también. Bueno, un poco fuerte la palabra, pero bueno. Pero han sido ratificados por la Corte o salieron como grandes fallos de la Corte, lo cual son, por supuesto, indiscutiblemente, pero ya tuvieron de algún modo un antecedente en Formosa, de lo cual yo personalmente soy formoseño y muy orgulloso de las cosas buenas que hace Formosa. Que muchas cosas marcan las pautas. Marca pauta. Lo que más conozco es obviamente el Poder Judicial, por lo cual de lo que puedo hablar es el Poder Judicial. Claro, porque estuve involucrado ahí tantos años. Tantos años y hemos luchado muchísimo, y esa lucha no ha quedado en vano. O sea, hemos encendido una antorcha realmente que fue el cumplimiento de las pautas constitucionales que existían, como por ejemplo la del juicio por jurado, que recién ahora se va a empezar a hablar, todo eso, y existe en la Constitución de 1853. Pero bueno, esa primera antorcha que fue difícil de llevar por el interior formoseño, esto por ejemplo es un homenaje a los empleados y funcionarios y magistrados del Poder Judicial, que hemos pasado por una Formosa difícil en esa época, y sin embargo muy poco conocido. Por ejemplo, que los primeros juicios orales que se hacían en el interior de la provincia fue solamente Formosa la que hacía eso, ninguna otra provincia. Personas que han conocido a los jueces por primera vez en su vida, personas del interior de Formosa, no de la ciudad de Formosa, personas de localidades donde ahora se llega por todas gestiones eficientes que han llevado a la pavimentación, la red. Hay una frase muy interesante que el doctor Ariel Coll, ministro del Superior Tribunal de Justicia, me dedica expresamente en el prólogo de uno de mis libros, donde dice: en esa época el Wi-Fi sonaba a comida china. Un dato, si bien curioso, humorístico, pero real, en el sentido de que ustedes, los empleados, ¿sí? Se manejaban con máquinas de escribir. Con Lexicon 80. Exactamente. La Remington. Yo me acuerdo, y lo digo siempre el caso, porque hay que reconocerlo. Una vez fuimos al interior, porque íbamos a todos los lugares, estoy hablando del fuero penal, íbamos a todos los lugares, pero esto no es solamente el fuero penal, todos los fueros y siguen siendo, hay magistrados y funcionarios de otros fueros, fuero de familia, civiles, qué sé yo, que están actuando a nivel nacional en forma destacada, y eso tiene que reconocerse porque es la continuación de lo que de algún modo se ha iniciado y que debe permanecer y acrecentarse, ¿no es cierto? Pero le decía, volviendo al tema de los empleados, una vez no había luz eléctrica y se manifestaba durante toda la noche, por ejemplo, y con un corte de energía el empleado tuvo que seguir tecleando a una máquina que le faltaba una de los topes, y terminó con una lesión en un dedo, por ejemplo, y sin embargo la sentencia se terminó, la sentencia se leyó.
O sea, son historias que de algún modo hacen a nuestra pasión formoseña. De algún modo estoy robándole el título a su programa. Correcto. Todos tenemos esa pasión por la provincia. Todos. O sea, no hay individualidades, yo reitero, desde un ministro del Superior Tribunal de Justicia hasta la última ordenanza que estaba limpiando el patio del edificio del Poder Judicial. Todos. Usted sabe que yo pertenecía a una oficina que se llama UGERIA. Sí. La UGERIA es la oficina de mandamiento y notificaciones que tiene el Poder Judicial. Allí se centralizan todas las órdenes judiciales emanadas de los diferentes juzgados, ¿no? Y tuvimos la suerte, el privilegio de organizar con la actual UGER en el año 2014 una escuela móvil del Poder Judicial. Sí. Y fue la primera vez que nos trasladamos al interior. Somos apasionados, como dijo el doctor, por tratar de enseñar, tratar de colaborar. La gente del interior muchas veces está olvidada por la gente de Formosa Capital. Nos han recibido con los brazos abiertos. Siempre. 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 Entonces, yo quiero valorar ese gesto de la gente del interior, y si alguno de los ministros nos está mirando, que se siga continuando, no solamente con la escuela móvil, sino con la capacitación, que es muy importante para el empleado judicial. Es muy, pero muy importante. Sí, seguro. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Sí. Solo que creo que en este bloque han hecho ustedes lo que yo siempre quiero lograr con nuestros invitados, que hable menos yo y hablen los invitados. Y aprendí muchas cosas. Lo que pasa es que eligió dos locuaces. No, está bien. Pero el hecho de que acá del doctor rescaté que usted tiene una visión del personal, y no dejó de reconocer de que usted, cuando se acercó al Poder Judicial, cuando ingresó, que era muy joven, dijo allá por los 80, aprendió muchas cosas de ellos. Entonces eso lo hace más grande acá el doctor, por el hecho de que tiene esa humildad de reconocer al empleado judicial de todo lo que usted capitalizó de ellos. Así es. Y después fue creciendo en sus funciones hasta llegar a ser juez de cámara, ¿no? Así es, con ese cargo me jubilé, sí. Y también me congratulo de que ustedes sean apasionados por esta querida provincia de Formosa. Yo, antes de terminar, quisiera darle en donación 2 de mis libros, donde justamente se habla de lo difícil que fueron los comienzos, pero ese camino que se ha trazado, que en su comienzo eran caminos de tierra, polvorientos, sin nada, hoy son caminos pavimentados, y así de pavimentada y fácil tiene que ser el nuevo camino que tienen que seguir nuestros jóvenes empleados, nuestros jóvenes magistrados, funcionarios, para llevar al Poder Judicial al lugar, al sitial que se merece, no solamente en Formosa, sino salir de esta pasión y continuar la pasión al resto del país. Estos 2 libros son para la biblioteca del canal. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, y por supuesto, en nombre de ustedes, les hacemos llegar a todos los empleados judiciales que mañana es el día, entonces que pasen de lo mejor, muchas felicidades, y que sigan con esa eficiencia y ese amor que tienen a su trabajo. Esperemos que muy bien. Bueno, gracias por venir y que lo pasen bien. Gracias, muy amable por invitarnos. A la audiencia le decimos una breve pausa y ya estamos enseguida con más Pasión por Formosa. De sangre aborigen